preparamos más de 780, 790 técnicos. Esos amigos hechas llaves, como pueden llegar a hacerte la reparación, se pueden desaparecer. Eso es penado por la ley. Un taller mecánico que está trabajando en una urbanización, eso es penado. Kanatame es la cámara amiga del mecánico. El mecánico está en la misma situación del médico, no puede dejar de estudiar. Hola, hola amigos de Pimpar. Hoy estamos acá en un día muy especial porque hoy creo que vamos a aprender muchísimo de la mano de los profesionales de acá de Kanatame. ¿Qué hacemos aquí en Pimpar? En Pimpar lo que queremos es enseñarte tips, enseñarte que la mecánica no le debes tener miedo, sino que debes tener el conocimiento adecuado para que tu auto funcione a la perfección. Recuerda que en Pimpar no queremos ser solamente un vendedor de repuestos, queremos ser tu aliado en el mantenimiento de tu carro. Y bueno, quiero darle el pase a estos cuartobates de la mecánica. Quiero empezar acá con el señor Gian Angelo San Gregorio. Correcto. Un nombre criollito. Sí, sí. Vicepresidente de Kanatame. Correcto. Acá tenemos al señor Gino Fileri. ¿Lo dije bien? Sí, excelente. Presidente de la Cámara y al abogado. Cuando tengan problemas legales, no me busquen a mí, lo buscan a él. A Vladimir. Entonces, bueno, quisiera que me contaran un poco acerca de la Cámara, de su papel acá dentro de la Cámara, para que, bueno, nuestra audiencia conozca qué es Kanatame. Entonces, bueno, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, Kanatame como tal fue fundada en el año 1961 por un grupo de empresarios que unieron esfuerzos buscando los mejores beneficios para todos los que tenían talleres en ese entonces, ¿no? Realmente ha pasado muchos años, 64 años desde que se fundó la Cámara, y bueno, y seguimos buscando los mejores beneficios para todo el gremio y por supuesto a los afiliados, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Bueno, el sector automotriz en Venezuela arrancó en los principios de los 900, en los 1900, donde empezamos a ver los primeros carros que llegaron a Venezuela. Entre esos fueron unas marcas Chevrolet, otros fueron unos carros alemanes, estuvo Mercedes. Y tuvimos, para que tengas en cuenta algo, nosotros en Venezuela fuimos el primer país que recibió un concesionario Ferrari fuera de Europa. Fue Venezuela. Para que tú tengas una idea, la cantidad de posibilidades y la bonanza que tenía Venezuela en ese entonces. A partir de 1940 empezaron a entrar todas las marcas al país. Evidentemente, tener un carro era un lujo, no todos tenían la posibilidad de tenerlo, y no había un lote o una población con un sector automotriz muy grande. ¿Qué pasa? En 1958, 52 empiezan a entrar estas marcas donde empieza a haber la posibilidad de que todos tengan la posibilidad de comprarse un carro. Entraron muchos carros al principio de trabajo, entraron sobre todo el camión Chevrolet y Ford, el Fiat N3, N1, N2, N3, después empezó a llegar el Mack en los camiones de carga pesada. Y así fueron creciendo todas las marcas en Pegaso y fueron llegando a donde llegaron a un momento que en los 1960 ya era urgente tener un servicio de postventa, porque todas estas marcas ya empezaron a hacer huella en el país. Entonces empezó a haber un tema de legalidad donde las marcas estaban exigiendo al Estado, donde tenían que tener un servicio postventa y tenías que dar una garantía de lo que tú vendías, por lo menos de tus marcas, en 10 años. Entonces eso empezó a crearse una situación donde la presión era mayor y la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos fue una solución, como lo está haciendo ahora en el 2025. ¿Por qué? Porque en el 2025 empezaron a entrar marcas que no estaban en el mercado debido a la cantidad de sanciones que tuvimos en el país, o tenemos actualmente en el país todavía. Muchas marcas se tuvieron que ir, y hay marcas como Chevrolet, Ford, Fiat, Chrysler, Hyundai, Honda. La única que quedó creo que fue Toyota, que
bajo costo y cualquier situación. Creo que fue la más inteligente de todas las marcas en no dejar nunca al país y no caer en el tema de sanciones. Fue el que tuvo el coraje La visión, quizás. de llegar y quedarse en Venezuela. Y eso hizo que una de las marcas que todavía se mantiene en el país a nivel nacional, y por eso nos dicen todos que ahora Venezuela se volvieron toyoteros, ¿no? Es que fue la única marca que tenía una representación que nunca dejó de existir o nunca tuvo una falta de representación en el país. Entonces, bueno, eso fue creciendo a tal punto que hoy en día las marcas nuevas que están llegando dicen, epa, no tengo un servicio postventa. Entonces se acercaron a la Cámara y evidentemente hay marcas donde estamos dando un servicio postventa a nivel nacional, estamos preparando nuevamente mecánicos, ya estamos preparándoles técnicos y eso nos llena de orgullo que podamos dar nuevamente con el paso por el futuro del sector automotriz en Venezuela. Y esa era una pregunta que iba a hacer. ¿Cómo ve el gremio, la industria automotriz de hoy en Venezuela? Y creo que me adelantaba un poco su respuesta con lo que me acaba de decir. Me decía que necesita preparación, están preparando técnicos. Y yo creo que ese es un mensaje bien importante que tenemos que darle a nuestra audiencia, de que Canatame te puede formar. Si tienes ese deseo de formarte como un profesional en el área de la mecánica, tienes que formar, tienes un aliado aquí en Canatame, ¿sí? Y había otra cosa que quería comentarles, que bueno, yo de primera mano he experimentado el curso, yo me gradué con ustedes en el curso de mecánica básica. Sé que este año me he dado cuenta a través de las redes sociales que arrancaron con fuerza el tema de los cursos. Entonces, ¿qué les motivó a hacer eso? A hacer esos cursos, y además que un precio accesible, porque no son costosos cuando vemos o buscamos por las redes sociales y lo comparamos, vemos que la diferencia es importante, ¿no? ¿Qué los motivó a ustedes precisamente a eso? Mira, eso es algo que nosotros lo tenemos en la sangre, siempre lo hemos querido hacer, pero también no puedo dejar de darle la importancia. Nosotros dentro de nuestra Cámara tenemos la única mujer que tenemos dentro de la directiva, que es Dubrasca Rodríguez. Ella siempre se ha apoyado sobre la parte educativa. Y claro, antes de la pandemia ya estábamos tocando de hacer un proyecto para el tema educativo, porque veíamos las necesidades que ya estaba teniendo el sector. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que se estaba yendo del país. Desde el 2012 al 2018 hubo una cantidad de técnicos que se fueron a experimentar fuera del país, y nos quedamos con falta de muchos técnicos en todos los sectores o en todas las especializaciones. Y arrancamos pero muy lento, porque no es fácil conseguir tutores. La Cámara en 1961, cuando arrancó, tuvo la posibilidad de que las marcas le dieron todo el apoyo a la Cámara porque necesitaban de la Cámara. Pero hoy en día las marcas que están llegando son marcas que están llegando sin una representación clara, sino hay un representante de la marca en Venezuela. Entonces, bueno, es el tema de buscar técnicos, y no ha sido fácil conseguir técnicos. Y después llegó el 2020, donde pasó el tema de la pandemia, y en plena pandemia, tú no lo vas a creer, nosotros empezamos con el tema de los cursos online. Y de verdad fueron todo un éxito, y tuvimos una participación desde la pandemia hasta el 2022 de casi 700 alumnos. Preparamos más de 780, 790 técnicos en diferentes áreas entre el 2020 hasta el 2022. Y de aquí para acá hemos ido creciendo. Hoy en día ya tenemos técnicos que nos llaman, que se ponen a la orden. Incluso tenemos instructores que dicen, Nino, yo lo hago de honores. Si tú lo estás haciendo de honores, yo también puedo apoyarte. Como también ya hemos tenido representación de algunas marcas, como instructores o representantes de Ford Colombia, que están trabajando actualmente en Venezuela, con Ford Venezuela, no muy claro, pero ahí vamos, igual con la gente de Fiat, donde ya están buscando darnos el apoyo para preparar técnicos también para ellos. Excelente. ¿Y esos cursos a quiénes van dirigidos? Cuéntenme ustedes. Yo sé un poquito esa respuesta, pero díganmelo ustedes, díganselo a nuestra audiencia. Al director ejecutivo le hago la palabra. Buenas noches, ¿cómo están? Fíjate, el curso está destinado a todo público. De mecánica básica, donde usted fue partícipe, hubo con mucha satisfacción un niño de 12 años y uno de 14
aparte 3 damas que incursionaron en el curso. Eso nos llena de orgullo porque es la continuidad de un proceso educativo, como bien lo dijo el señor Fileri y el señor Angelo, que viene desde hace tiempo. Lo que nos faltaba era simplemente unir un poquito más de esfuerzo en cuanto a los instructores. Recordemos que cuando tú estás en un gremio, tú eres la cara de un sector. Y Claro. ese instructor tiene que conocer y validarse ante la universidad, que en este caso el curso de mecánica básica lo está validando la Universidad Central de Venezuela a través de la Dirección de Extensión Universitaria. Es una acreditación que con mucho orgullo podemos decir que no la tiene todo el mundo, no la tienen todas las academias, porque a pesar que no somos una institución educativa, vamos hacia ese sector próximamente. La universidad reconoce el talento de los instructores y la calidad del curso. Pueden participar cualquier persona, lo único es que obviamente hay una inversión para el afiliado con un descuento, y el no afiliado, bueno, obviamente paga un poco más el costo, de acuerdo a una estructura de costos, como tú bien lo citaste, accesible y asequible para la persona. Y has dicho algo importante, que no solo es accesible para cualquier persona, sino que está avalado por la institución madre de nuestro país, la Universidad Central. Eso es mucho decir. Eso quiere decir que ha habido unas personas detrás viendo precisamente que lo que se da acá realmente satisfaga pues el conocimiento que va a adquirir la persona. Pero ¿hay algún caso real de éxito que ustedes hayan tenido en todo este tiempo, de alguna persona que, wow, yo hice el curso con ustedes y hoy día lo conozcan pues de su éxito, ya sea aquí en Venezuela o fuera? Sí. ¿Tendrán algún caso que nos puedan comentar? Sí, nosotros apoyamos en el Fuerte Tiuna. Vimos, estaba en ese momento, en aquel entonces era teniente Pedro Sequeira. Nosotros tuvimos la posibilidad de darle unos cursos a una cantidad de militares que eran reclutados, ¿no? Que eran reclutas. Y preparamos a estos muchachos para que diferentes áreas, unos en caja, otros croche, motor. Hoy en día esos muchachos tienen talleres propios. Wow, increíble. Y certificados por Iveco, incluso de Venezuela. En el caso del INSES, En el caso del INSE también. que hubo un instructor, profesor, que fue a representar a Venezuela por Belice, se certificó en un taller afiliado de Canatame en el área de ICE, justamente. Tenemos gente que está en Estados Unidos que con los certificados de la Universidad Central de Venezuela, avalados por la Universidad Central, han empezado a ganar sueldos diferentes porque tienen un certificado. Porque algo que no pueden olvidar, la Universidad Central de Venezuela, aparte que te certifica, ese aval no es solamente para Venezuela, es para varios sitios de Latinoamérica: Argentina, Ecuador, Perú, Colombia. Tiene validez internacional. Tiene validez a pesar internacional. que un certificado no conducirte un título académico, pero tú perfectamente lo puedes legalizar y lo puedes apostillar. Excelente. Hay desafíos actuales que tenemos en nuestra Venezuela. Venezuela ha sido un país que, producto de la pandemia, mucha gente quedó desempleada. Muchos optaron por reparar su vehículo de manera propia, y vemos que de ahí a lo mejor emprendieron o les gustó pues el área de la mecánica, ¿no? Y hay mucha gente que nosotros vemos en la calle que quizás nos refieren, no, mira, fulanito te puede hacer algo, ¿no? Y solo que conocemos los llaves. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo reconocer un mecánico real, certificado, a un llave que a lo mejor quizás no está mal, pero es un aficionado que puede que te arregle bien el carro o puede que no? ¿Cómo reconocerlo yo como usuario, como consumidor de un servicio de automotriz? ¿Qué dice el amigo San Gregorio que está en esa área? Ahí es un poquito difícil determinarlo, porque hay mucha gente que, digamos, tiene mucho léxico o labia, ¿no? A la hora de venderse, pero yo creo que como usuario tú te tienes que cuidar las espaldas y buscar siempre alguien que te garantice el trabajo. Esos amigos llaves, como pueden llegar a hacerte la reparación, se pueden desaparecer. Entonces no tienes garantía por ningún tipo, por ningún lado. ¿Y cómo yo consigo esa garantía? ¿Cómo yo Mira, inicialmente irte por a un taller,
O sea, un taller formal. Right. No necesariamente tiene que ser afiliado. Si tú ves el logo de Kanatame dentro de un taller, tú sabes que ese taller está formal y tienes una garantía expedita por ahí. O sea, tiene un trabajo garantizado. Y Felice nos va a mostrar cómo es el logo de Vamos a Kanatame. poner el ejemplo del médico y el mecánico. ¿No? Excelente. ¿Qué te tapando? Ajá, ¿cómo hace un taller para conseguir esa certificación? ¿Qué le pide Kanatame? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntenos un poco. Bueno, de ese proceso, de ese filtro se encarga Felice. Pero ya va. Nos puede contactar a través de nuestras redes, @Kanatame, Okay. solicitando la afiliación. Ahí le vamos a pasar todos los requisitos, que son los requisitos. Básicamente, que sean la constancia que tú seas un comercio formal. Ok. Detrás de un taller es un comercio, ¿no? Para que tengas tu registro mercantil, tengas tu licencia como patente en Nutricomercio, tengas tus declaraciones, obviamente el PIF. Un poquito más allá viene la sugerencia, mira, tienes que tener tu permiso rata al día, ¿ok? Permiso bombero. El permiso bombero, etcétera. Claro. Son unos cuantos permisos que Felice los tiene por ahí anotados. Y en cuanto a la formalidad, Ya, yo tengo que terminar de responder la pregunta. ¿Qué diferencia hay de un médico en una clínica a un médico fuera de la clínica? bueno, que la clínica lo avala. No, la clínica lo avala, la clínica le va a dar quirófano, la clínica le va a dar equipos, Claro. y el mecánico no se escapa de esa realidad. Yo siempre digo que un mecánico es igual que un médico. Lo que pasa es que el mecánico se ensucia la mano con sangre y aprendió a trabajar con guantes, y el mecánico se ensucia la mano con grasa y no sabe trabajar con guantes. Primero porque el guante no te da Claro. la posibilidad de moverte con las manos como te tienes que El mover. mecánico puede apagar el carro y El- el médico no puede El, apagar. el mecánico echa llave, como tú dices, su herramienta principal es el martillo. Y el mecánico formal trabaja con extractores. Claro. Entonces ahí es donde tú ves todas las herramientas especiales. Yo puedo ser muy buen mecánico. Yo conozco una cantidad de técnicos enormes de Ford, Chrysler, Chevrolet, Fiat, Iveco, Mack, todo lo que tú te puedas imaginar. Pero esos muchachos fuera de su taller, si no tienes herramientas, no sirven. Porque tú no puedes trabajar sin herramientas especiales. Yo no puedo cortar a un paciente con un bisturí cuando hoy en día ya tenemos bisturí láser que ya hacen un corte diferente. Ahí es donde está el detalle. Que el mecánico de a pie o el mecánico informal, que es lo que no queremos entender. ¿Y qué está sucediendo? Cuando empiezan las crisis, como la que tenemos, solo una crisis que tenemos ahorita por este tema de las sanciones a nivel nacional, la falta de empleo y que te lleva a estas situaciones, tú dices, tengo que aprender, tengo que hacer algo para ganarme el día de trabajo. Eso lo entendemos. Pero entonces resulta que tú no te puedes meter por YouTube para ver cómo le vas a cambiar el aceite a un Audi o dónde está el filtro de aceite del Audi. Porque Claro. no lo conoces, porque es normal. Mire, yo te lo voy a poner así. Una Nissan Patrol no le conseguían el filtro de aceite. Y se metían por debajo, buscaban el filtro y no lo conseguían. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener conocimiento. Claro. Yo antes de poderme sentar y ver un carro o dedicarle algo, tengo que prepararme, tengo que leer. Lo que yo les decía a ustedes esta mañana, el mecánico está en la misma situación del médico, no puede dejar de estudiar. Tenemos que prepararnos para la nueva realidad. Disculpen. Eso era... Y Ok. complementando esa idea, existe una responsabilidad ambiental. Uf. O sea, Claro. la persona que vierte un lubricante en un vehículo, ¿dónde va esa disposición final? Hay aspectos legales, técnicos, que es de obligatorio cumplimiento. Inclusive hay sanciones a nivel penal ambiental. Cuando tú viertes en una alcantarilla, hay una disposición de PDVSA que te ordena que luego de haber tú vertido el aceite del vehículo, debes ¿cómo se llama? Destruir el envase. Entonces son normativas que los talleres mecánicos formales tienen que cumplir. Ahora, una persona informal, no es menos cierto la situación como comenta el señor Gino, de que busca el día a día. Ajá, pero ¿dónde está el compromiso tuyo con el ambiente? ¿A dónde va ese aceite? Porque tiene dos opciones, o va a una alcantarilla o va a alguien que lo reembasa y quién sabe cómo te lo va a vender en una carretera, en una autopista, en un establecimiento que no cumple con las condiciones. Entonces, más allá, tenemos que ser visionarios
de ver de que tu formalidad te va a dar a ti también una organización. Claro. Mientras estés informal, bueno, mira, puedes ir acumulando, ahorrando para hacerte tu empresa y alquilando un local, pero ese es el fin de todo mecánico emprendedor, es tener su negocio, como lo manifestaba esta mañana la vicepresidenta de Fede Cámara, que decía, cada uno de ustedes tiene que verse como Claro. un empresario a futuro. Claro. Exactamente. Si recapitulamos todo esto, pudiéramos decir lo siguiente, que para que los amigos que nos están viendo y no conocen tengan estos tips valiosos que ustedes nos acaban de dar. Uno, que si voy a hacer un trabajo mecánico, que veamos que ese mecánico o donde vayamos a hacer el trabajo tenga una formalidad, o sea, que sea un local y que sea como una especie de clínica para mi carro, que tenga sus herramientas. Eso me da a mí cierto grado como usuario final de un servicio que voy a requerir, me va a dar cierta confianza de que esa gente por lo menos no va a salir corriendo si me hace el trabajo mal porque tienen un negocio informal. Entonces ese tip es súper valioso y quiero que se lo lleve porque a veces lo barato sale caro. Entonces sigamos un poquito más allá con ejemplos de que a ustedes les haya pasado. ¿Les ha pasado en alguna oportunidad que haya venido un usuario final y les haya dicho, bueno, mira, este señor tenía la certificación de ustedes, están hablando de ustedes, pero me hizo un mal trabajo? ¿Les ha pasado algo de eso? Sí, claro. Sí, ¿Y qué respaldo le dan ustedes a ese cliente de ese agremiado que a lo mejor hizo un trabajo quizás no tan satisfactorio? Lo primero, obviamente, es ubicar a través del RIF si la persona está inscrita o no en la cámara, porque parte de los beneficios de formarse en Canatame es que existe una sala conciliatoria. Okay. Esto es como una especie de arbitraje sin llegar a esa especialización Sin como carácter tal. judicial. Sin carácter Okay. judicial, exactamente, y sin ser tribunal, pero sí hemos tenido muy buenos resultados a través de los años de que en la sala conciliatoria baja un poco el estrés tanto del propietario como del taller, porque a veces es más un malentendido que otra situación. Entonces ahí se le explica a la persona cuáles fueron los documentos que él como taller emitió, qué autorizó el propietario, qué no autorizó, cómo llegó el vehículo también, porque a veces hay una situación entre usuario y taller que no se entiende de inicio. Entonces nosotros como terceros pues, y expertos en el área podemos brindarle una solución a esa persona que necesita su carro, pero, Claro. el taller también necesita cobrar. Claro. Entonces, o sea, hay que poner las aguas como en su justo cauce para que cada uno entienda, pero te digo que hemos tenido muy buenos resultados en los últimos 10 años con la sala conciliatoria. Y esa sala, Incluso, disculpa, se ha utilizado la asesoría de peritos especializados en el área. Si es un motor, alguien que nos ayuda a hacer el peritaje, la revisión del caso del motor, a ver qué fue lo que ocurrió. Incluso en casos de pintura también se han utilizado peritos para determinar el daño. claro, Pero siempre le damos el apoyo al consumidor final. Porque al fin y al cabo, lo que el dueño del taller mecánico lo que quiere es resolver el problema. Claro. Ahora, el tema está como quien más han estado en esos litigios son Ángelo y Felice, pero en el caso de la pintura, también incluso Ángelo llevó a especialistas, ¿no? Claro, un caso Por un producto. aplicaron un producto en el carro y hizo desastre en la pintura del carro. Entonces, No es culpa del usuario final. no es culpa del usuario, no es culpa del dueño del carro. Lamentablemente usaste el producto inadecuado. Mira, no que le quite su carro y ya. Y han dicho algo importante, que ustedes siempre apoyan al usuario final. Es decir, que esa sala conciliatoria, y quiero quizás responder esta pregunta que a lo mejor muchos usuarios pueden tener ahorita, ese apoyo de esa sala conciliatoria lo hacen con los agremiados acá a Canatame y con los que no están agremiados o solamente con los agremiados. No lo sé, con todos. Con todos. Aquí, Quien lo solicite. Pues. Ok, aquí han llegado muchos casos que te llaman y te dicen, fui para este taller tal y tuve este problema. Y también me han venido muchos casos de informalidad. Como también hemos recibido una cantidad de llamadas que no te quiero contar de urbanizaciones quejándose
que hay talleres mecánicos informales en sus casas, en los sótanos de los edificios, en el estacionamiento. Pero nosotros lo máximo que podemos darles es una orientación. Tienen que ir a las alcaldías, tienen que hablar con el alcalde, la gobernación, y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora tocamos un punto muy importante que fue esta semana en el evento que hubo de Trasciende de Consejo de Comercio, que fue un evento espectacular. Lamentamos que no hubo mucha presencia el día sábado, pues llovió más de la cuenta, creo que el sábado a la tarde, pero hicimos un contacto con el secretario de Estado de la Gobernación de Miranda y de la Alcaldía de Sucre. Y estuvimos tocando, o sea, interactuamos un tema sobre la informalidad. Y es grave. Nosotros tenemos una informalidad de casi 2/3 partes de la población está en un tema informal en Miranda y Sucre. O sea, eso hay que buscar una solución. Eso es penado por la ley. Un taller mecánico que está trabajando en una urbanización, eso es penado. Eso no es legal. Tú no puedes trabajar en un taller mecánico, o sea, tú no puedes improvisar un taller mecánico. Eso es lo mismo que una clínica. Claro. Tú te imaginas entonces todos los órganos que le sacan al paciente que lo operaron, lo van a botar a la basura. No pueden botar a la basura. Eso los viene a buscar una persona especialista en la materia, se lo lleva y eso lo queman. Bueno, nosotros los aceites, los talleres mecánicos que cumplen con todas las normas. Por ejemplo, hay talleres que se llevan alrededor de 1.200 a 1.800 litros de combustible cada 2 meses, de aceite. Entre aceite y combustible quemado. Porque lavan tanques, lavan piezas, y eso tienen que botarlo a algún lado. Y por la alcantarilla no pueden ir. Y tú ves que tienen sus tambores de aceite de reciclaje con un poco de matas ecológicas alrededor. O sea, hay ecología. Entonces, no es justo que ese dueño de ese taller está pagando para mantener una legalidad y entonces te metes por la carretera vieja Caracas-Guarena y te quedas loco con lo que tú ves. O subiendo Guarena ves una cantidad de talleres pegados a la autopista que tú dices, es fácil querer maltratar a nadie, ¿no? Pero la verdad es, la ley tiene que ser para todos por igual. Y todos debemos estar en formalidad. Y si nosotros queremos exigir, yo quiero tener un buen seguro social, quiero tener un buen hospital, yo necesito dar. Y para nosotros poder exigirle al Estado, tenemos que darle. ¿Y cómo podemos darle? Bueno, paguemos nuestros impuestos y mantengamos una formalidad en todos los sectores. Claro. Hay un consejo que ustedes le puedan dar a ese taller que quiere agremiarse, porque quizás a lo mejor no se agremia porque puede que no lo sepa, puede que piense que es a lo mejor muy costoso, pero ¿qué consejo le pueden dar ustedes a esas personas que tienen talleres y que todavía no están agremiados? Representación, asistencia. Prestigio también y la oportunidad de que vas a poder capacitar a tus técnicos, porque fíjate que al final el taller también puede diversificar sus servicios en la medida que él adquiere nuevos conocimientos. Aquí hay cursos, de ejemplo, uso, limpieza y mantenimiento de inyectores. Y hay gente que ha salido del curso comprando una máquina para limpiar inyectores y ha abierto una salita en su taller para limpiarlo. Eso te genera nuevos ingresos. Hay cursos de inyección en el área diésel, tuvimos cursos de mecánica ligera, transmisiones automáticas, escáner, osciloscopio, de mediciones, electricidad. O sea, no es que tú vas a ser mecánico porque me gusta. Bueno, tienes una vocación y un talento a lo mejor que puedes desarrollar, pero tiene que haber una preparación posterior para que tú puedas dar un diagnóstico correcto en ese aspecto, porque vamos a estar claros, hay mucha gente que se cansa de decir, me dijeron que era esto y esto, pero ese error es por falta de conocimiento, porque a lo mejor un escáner o un osciloscopio, algo te puede dar por dónde va una determinada falla, pero la preparación del mecánico es lo que te va a decir a ti efectivamente qué es lo que tiene el vehículo. No solo eso, Felipe, también hay que tomar en cuenta que hoy en día el mecánico, que nosotros hemos dado los cursos, tiene que estar en conocimiento de cómo hacer su estructura de costo del taller. Okay. Tiene que conocer la parte tributaria. Si tú quieres ahorrarte en sanciones, tú tienes que tener conocimiento de todo lo que es la parte tributaria, porque al final tú eres el dueño del taller y eres el responsable de una sanción. Claro. No es el administrador, no es la secretaria que tú tienes ahí, es el dueño del taller. Entonces, qué mejor que formarse Claro. Eso es una inversión fundamental que tiene que hacer cualquier dueño, administrador, gerente de un taller
para conocer sus deberes y derechos, pero desde el punto de vista operativo tributario. Que hay mucho desconocimiento en esa área y es importante conocerlo. O sea, no es que yo soy mecánico y la parte administrativa no me interesa, ¿no? Tú puedes quebrar tu negocio si no conoces la parte tributaria. Por el simple hecho de que hay una pregunta recurrente siempre en Canatame. ¿Cuánto puedo cobrar por hacer unos frenos? ¿Cómo lo estimo? Anteriormente, pasa que es una cuestión técnica legal. Ya en Venezuela no hay estructura de costos lineales. Cada taller, cada empresa tiene que tener su propia estructura. No es lo mismo el señor Gino que está en Guatire, el señor Ángelo que está en Caracas, en La Guaira, o un taller que está en Caracas. Ellos tienen una estructura y cobran por sus servicios. Sus empleados cobran de acuerdo a un tabulador que ellos han desarrollado para su estructura. A lo mejor tú dices que en Guatire $100 no representa nada. Pero tú te vas a un estado, Apure o Trujillo, y dices $100, y dices, bueno, pues aquí me están cobrando 20, pero bueno, a lo mejor la estructura está hecha con base a 20. Exacto, claro. Pero ahí es importante recalcar que ese costo viene multiplicado. O sea, el taller como tal debe calcular su costo de hora hombre y lo va a multiplicar por un templario que lo dan muchas marcas, que me va a decir, mira, hacerle la marca a este Audi que mencionaste tú ahora, la parte delantera te va a llevar 2 horas. Entonces tú ya sabes que son 2 horas por tu hora, tu costo de hora. Entonces eso es lo que debe coincidir entre todos los talleres, es la cantidad de horas que tú necesitas para la reparación, hacer una reparación como tal. Claro. De cualquier parte del vehículo. Hemos hablado de la parte de servicio, pero quisiera meterme un poquito en otra área que también va de la mano, que es la parte de los repuestos. Nosotros en Pimpar vendemos partes y siempre hay un debate entre mecánico y repuestero cuando algo sale mal. ¿Hasta qué punto el repuesto salió mal y hasta qué punto es un mal servicio del mecánico? ¿Cómo ven ustedes esa batalla eterna entre reportero y mecánico? Lo más sano, yo lo veo así, y busco de aplicarlo todo el tiempo en mi taller, que sea el taller el que coloque los repuestos a la hora de una reparación, precisamente para evitar ese tome y dame entre el repuestero y el cliente que no tiene conocimiento de los repuestos. El taller va a llegar a tu negocio, yo te voy a comprar a ti en volumen mensual, entonces a mí no me vendas repuestos chinos, porque yo lo voy a reconocer. Y si me engañaste, porque a veces los repuestos están bien falsificados, quizás el repuestero también lo engañaron. Yo lo monto, a mí no me puedes decir, no, mira, es que tú montaste el repuesto mal. Como yo voy a montar repuesto mal si yo tengo 5 años trabajando contigo y he montado miles de estoperas que te he comprado a ti? Entonces ahí puede haber un freno en eso. Mucha gente va y compra un repuesto, no, mira, que el mecánico me dijo que comprara esto. No sabe reconocer repuestos, no busca reconocer, no tiene el conocimiento ni la pericia, pero el dueño del taller sí lo va a tener. Claro, por eso la recomendación de que sea el mecánico taller o el taller ponga los repuestos. Pero hay un pero. La situación actual ahora está muy complicada porque tenemos una cantidad de repuestos y marcas nuevas que entraron al país, como tú bien sabes, que no tienen representación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con que yo compro el repuesto si la persona que yo le estoy comprando el repuesto no me da un servicio de postventa? Por eso es importante que el dueño del taller o el taller mecánico mantenga, lo que dice Ángelo, una relación con su proveedor. Porque, por ejemplo, ahorita están pasando unos casos claros. Están haciendo los motores, los están anillando, camisa, pistón, todo nuevo, y resulta que no pasa ni siquiera un mes y medio y el motor empieza a pasar compresión. Ahí no puede haber nada mal montado. Porque si hay algo mal montado el primer día, tienes el problema. Pero si ya al paso de un mes, 2 meses, empiezas a tener problemas de compresión, hablando de motores diésel en este momento, resulta que cuando tú vas a destapar, los anillos se los comieron. ¿Por qué? Porque el acero del anillo no era el adecuado y el material del anillo no era el adecuado. ¿Qué sucede ahorita? Hay que llamar al que vendió el repuesto y decirle, mira, estos anillos se comieron, ¿cómo vamos a hacer? Tienes que reconocerlo. Entonces ahí es donde empieza la relación
entre proveedor, taller y dueño. Porque, ¿sabes qué es lo más triste? Que tú pongas a un consumidor final a pagar los platos rotos cuando él no sabe nada y él te pidió a ti, hazme el motor. Y aceptó tu presupuesto. Alguien se tiene que hacer responsable. Entonces, si yo me tengo que tomar la responsabilidad, yo tengo que trabajar con proveedores de calidad. ¿Qué está sucediendo en el país? Hay una cantidad de informalidad, una cantidad de marcas que tú no conoces y te consigues con el tema de una que no hay representante y no hay responsabilidad. ¿Cómo sucede con los aceites? Claro. Tú vas a comprar un litro de aceite y resulta que tú vas a la parte de atrás del litro de aceite y no existe dirección fiscal en Venezuela. Yo no compro ese aceite. Bueno, algo muy importante ahí, Gino, y que lo va a corroborar Felice, el único aval que me va a respaldar a mí por la garantía es la factura. O sea, y ahí es donde empieza a tomar fuerza ser lo más formal posible. O sea, cuando yo tengo mi factura que me respalda que yo compré ese repuesto, o sea, ese es mi aval, esa es mi garantía. Tanto para mí como taller como para el cliente, emitirle su factura. Correcto. Claro, muy bien. Por último, con tantas dificultades económicas que tenemos en nuestro país, ¿qué recomendación le darían a esas personas que quieren prepararse, que quieren certificarse? ¿Qué recomendación le pueden dar para que, bueno, tomen el paso pues, y hagan sus cursos de mecánica y se certifiquen y pasen de ser quizás de echadores de llaves a ser gente que ya está respaldada por el gremio del mecánico? Bueno, indudablemente el conocimiento es la mejor inversión que pueda tener el ser humano. Y mientras más certificaciones tenga, porque hay muchas especializaciones dentro del mundo automotriz. O sea, tienes el tema de suspensión, tienes el tema de freno, tienes el tema de motores, transmisión automática, CVT, tienes toda la parte electrónica, mecatrónica. Cada día hay más vehículos que dependen de la parte electrónica para su buen funcionamiento. Entonces, o sea, elige un área y especialízate en ella. Y quizás es lo más recomendable. Hazte lo mejor en eso. Hazte lo mejor en eso y cuando ya seas mejor, arranca con otra cosa y ve especializándote en las distintas áreas. Un buen consejo para todos nuestros amigos. Bueno, amigos, hemos llegado ya al final. Quiero invitarlos a que todos los que nos siguen a través de nuestras redes nos escriban acá abajo, nos comenten cuál fue la parte que más les gustó, de qué les gustaría que conversáramos en otra oportunidad. Y por supuesto que le den un soberano like a este video, se suscriban, activen la campanita para que cuando subamos un nuevo podcast, ustedes sean los primeros en enterarse. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan a nosotros de estar acá, de hablar de estos temas que son tan básicos e importantes, ¿no? Para cualquiera que quiere mantener su carro al día. Gracias, amigo Gino, Vladimir, gracias por este momento que nos dieron. Y no sé si quisieran darle unas palabras finales a nuestra audiencia antes de despedirnos. Bueno, estén pendientes por nuestras redes, los cursos que estamos dando en todos los ámbitos, porque incluso teníamos no hace mucho un curso de mecánico para mujeres. Por ahí lo vi. Me llamó mucho la atención porque a las mujeres no les gusta esa parte. No les gusta, pero tienen que tener cierto conocimiento de cómo funciona el carro. ¿Y cómo les fue? ¿Qué es lo que me está fallando? ¿Por qué puede ser la falla? Claro. ¿Cuál es el mantenimiento que le debo de dar al carro? O sea, Claro. hoy en día yo creo que es hasta importante que ellas manejen esa información. Claro. Las chicas son muy independientes y tienen que cuidar. O sea, Su ese activo inversión. que viene es una inversión. O sea, no sale el cambio de aceite de un vehículo en el tiempo que se estima que requiera. Te puede traer un daño garrafal, se puede fundir el motor y bueno, los costos son de $4,000 para arriba para reparar. Así es. Así que amigos, sigan las redes de Canatame, por ahí se las vamos a dejar. Y ya saben, prepárense. También para complementar, Canatame es la cámara amiga del mecánico. Nosotros inclusive tenemos planes de financiamiento para los cursos, flexibilización de pagos,
que nos escriban a nuestro WhatsApp, que nos escriban a través de nuestras redes sociales para que conozcan más de todos los cursos que vamos a dar de aquí hasta finalizar el año. Y como lo anunció el presidente esta mañana, en el 2026 ya venimos con el módulo 2 de este curso de mecánica básica, con talentos más avanzados de los que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en este primer ciclo. Extraordinario. Y también les quiero recordar que vamos a tener pronto la segunda etapa de los carros eléctricos. Va a venir nuevamente el instructor Tilson para Venezuela para el año que viene y vamos a dar la segunda parte para carros eléctricos, porque el futuro del carro eléctrico y del carro híbrido ya lo estamos viendo en el país. Así es. Bueno, gracias amigos. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.